para darle las gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí con vida, a pedirle que derrame bendiciones sobre toda la familia de los diputados, sobre todos los diputados, sobre todos los habitantes del departamento de Bolívar y sobre los funcionarios de la gobernación. Secretario, por favor, llame a lista y verifique el quórum. Doctor Abel. Sí, señor, buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas los presentes. Se cita a los honorables diputados y diputadas electas para el periodo 2020-2020, perteneciente a la Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar, para que asistan a la 31ª sesión el día de hoy, miércoles 9 de diciembre del 2020, siendo las 2:51 de la tarde. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Notado, sí, señor. Hernando José Padaví Álvarez. Partido Liberal, Elkin Antonio Benavide Aguas. Partido Conservador, Juan Mejía López. Presente. Sí, señor. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Partido Alianza Social Independiente, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, presente. Notado, doctora Sofía. Partido Centro Democrático y Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente, señor secretario. Anotado, doctor Mario. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Presente. Anotado, sí, señor. Presidente, le informo si hay quórum. Gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Sí, señor presidente. El orden del día correspondiente a la 31ª sesión de la Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público, hoy miércoles 9 de diciembre de 2020. Primero, orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación de las actas 028 del 26 de noviembre y 029 del 28, 028 del 26 de noviembre y 029 del 28 de noviembre de 2020. Tercero, comunicaciones. Cuarto, estudio y aprobación del proyecto de informe para segundo debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se otorga al gobernador de Bolívar autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias con recepción de bienes y o servicios para la vigencia fiscal 2021 y se dictan otras disposiciones. Quinto, estudio y aprobación del proyecto de informe para segundo debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se ordena la adición de unos recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2020, se aperturan unos rubros y se dictan otras disposiciones. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Para dar constancia que nos está acompañando el presidente de la Asamblea, el doctor Jorge Rodríguez Sosa, la secretaria de Educación y el doctor Carlos Polanco. Secretario, cuidado, atenta nota. Leído el orden del día, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la Comisión Primera el orden del día leído. Presidente, procedo a la verificación. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Secretario, tomó atenta nota que está el doctor Jorge Rodríguez Sosa
Sí, señor. la secretaria de Educación, doctora Verónica Monterrosa, y el doctor Carlos Polanco, secretario de Hacienda. Sí, señor. La doctora Nora, también de Jurídica. Bueno, señor presidente. Sí, Siga, señor. secretario. Sí, procedo a la verificación. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Anotado, sí, señor. Hernando José Padaví Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Juan Mejía López. Aprobado. Sí, señor, anotado. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprobado, señor secretario. Anotado, sí, señor. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Anotado, doctor Mario, sí, señor. Presidente, para informar si lo aprueban. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día, por favor. Sí, señor, el siguiente punto en el orden del día es el punto número 2, que corresponde a la lectura y aprobación de las actas 028 del 26 de noviembre y 029 del 28 de noviembre de 2020. Presidente, las actas en mención fueron enviadas a los correos electrónicos de los honorables diputados y diputadas pertenecientes a la Comisión Primera. Gracias, señor secretario. Ya que el acta se encuentra en los correos de cada uno de los diputados para su aprobación, se avisa que está abierta la discusión, se avisa que se va a cerrar, queda cerrado, aprueba la Comisión Primera el acta enviada a sus correos. Procedo a verificar, señor presidente. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Anotado, sí, señor. Hernando José Padaví Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Juan Mejía López. Aprobado. Sí, señor, anotado. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprobado, señor secretario. Sí, señor, anotado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presidente, le informo 4 votos si lo aprueban. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día, por favor. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el punto número 3, corresponde a comunicaciones. ¿Hay comunicación en la secretaría? Sí, señor presidente, hay comunicaciones en secretaría. Proceda con la lectura, por favor. Señor secretario, aprobada el acta. Tengo problemas con el internet. ¿Me escuchó? Sí, señor, anotado, doctor Mario, claro que sí, discúlpeme. Presidente, procedo a la lectura de las comunicaciones. Cartagena, 9 de diciembre de 2020, doctor Juan Mejía López, presidente, Comisión Primera, honorables diputados de la Comisión Primera, cordial saludo. Referencia con la venia de la Comisión, me permito presentar la siguiente proposición con el propósito de mejorar el contenido del articulado del proyecto, por medio de la cual se otorga al gobernador del Departamento de Bolívar autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias con recepción de bienes y o servicios de la vigencia fiscal 2021 y se dictan otras disposiciones. Y que la misma sea tenida en cuenta. Tiene el uso de la palabra el doctor Jorge Rodríguez Sosa. Sí, señor. Gracias, presidente. Un saludo a usted muy cordial, como a todos los miembros de la comisión, como igualmente a la doctora Verónica Monterrosa,
quien está presente, y al doctor Carlos Polanco, secretario ambos del despacho. Para preguntarle al secretario si se refiere a la comunicación que yo envié anexando proposiciones. Sí, doctor Rodríguez, tiene razón, es en proposición. Es en proposiciones, es para darle lectura en proposiciones. Y varios. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Presidente. Tomía. Dígame, secretario. No, teniendo en cuenta, tiene toda razón el doctor Rodríguez, esas son unas proposiciones que él envió, entonces sería para leer en el punto de proposición. Entonces no existen proposiciones. No existen comunicaciones, perdón. Continúe con el orden del día, secretario. Sí, señor. El siguiente punto en el orden del día es el punto número 4, que corresponde al estudio de aprobación del proyecto de informe para segundo debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se otorga al gobernador de Bolívar autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias con recepción de bienes y o servicios para la vigencia fiscal 2021 y se dictan otras disposiciones. Gracias, señor secretario. ¿Existe proyecto de informe en la secretaría? Sí, señor presidente, hay proyecto. Proceda con la lectura, por favor. Sí, señor presidente. Cartagena de India, diciembre de 2020, doctor Juan Mejía López, presidente de Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público. Honorables diputados de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público. Referencia. Referencia, proyecto de informe para segundo debate. Proyecto de informe de segundo debate al proyecto de ordenanza por medio de la cual se otorga al gobernador del departamento de Bolívar autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias con recepción de bienes y o servicios para la vigencia fiscal 2021 y se dictan otras disposiciones. Señor presidente y honorables diputados, por designación hecha por la presidencia de esta honorable corporación, a la comisión primera nos permitimos rendir informe para segundo debate del proyecto de ordenanza referenciado, una vez resuelta la constitucionalidad, legalidad y conveniencia del proyecto de ordenanza y de acuerdo a las facultades constitucionales y legales y de conformidad con las disposiciones generales del reglamento interno de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar. Igualmente, los artículos 287, 300, 305, 345 y 352 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 225 del 20 de diciembre de 1995, que en su artículo 24 autorizó al Gobierno Nacional a compilar las normas de esa ley, la Ley 38 de 1989 y la Ley 179 de 1994, sin cambiar su redacción ni contenido para que esta compilación fuera el Estatuto Orgánico del Presupuesto, lo que trajo consigo la expedición del Decreto 111 del 15 de enero de 1996 y la Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Su artículo 12, que nos habla de las vigencias futuras ordinarias para las entidades territoriales, así como el decreto 4836 de 2011, que modifica y reglamenta las normas orgánicas del presupuesto, entre otros instrumentos que fueron expuestos durante el primer debate, los cuales brindan el soporte técnico y jurídico necesario para hacer el proyecto viable. Revisar las disposiciones constitucionales y legales, así como el articulado del proyecto, la comisión constató que éste se encuentra ajustado a los objetivos propuestos y señala las siguientes observaciones. En cuanto al título se refiere, no se realizan ninguna modificaciones al respecto por encontrarse debidamente estructurado. En cuanto al articulado, tampoco se presentan ajustes ni modificaciones y por tanto se acoge tal como fue presentado por el Ejecutivo Departamental, dejando constancia que durante el primer debate fueron presentados por parte del gobierno una serie de adiciones al articulado de índole técnica que trataban de 8 proyectos de inversión que inicialmente no habían sido incluidos dentro del texto normativo y que no son
y que son de vital importancia para el desarrollo de nuestro departamento. Tales proyectos contemplan planes, programas y obras a realizar en los sectores de salud, educación y planeación. Por consiguiente, el total de proyectos dentro del articulado pasó de 17 a 25, debidamente señalados y explicados y acompañados de los soportes exigidos por la ley. Una vez estudiado y analizado el articulado propuesto por el gobierno departamental, la comisión constató que este proyecto no requiere modificación alguna, por lo tanto queda tal como fue presentado por el gobierno departamental con las ediciones hechas por el mismo. Con los fundamentos y razonamientos expuestos, siendo constitucional, legal y conveniente esta iniciativa, solicitamos abrir la discusión de la misma y proponemos a los honorables diputados darle segundo debate al proyecto referenciado. Cordialmente, Sofía Andrea Ricardo Villadiego, ponente, Juan Mejía López, ponente. Leído, señor presidente, el proyecto de informe. Gracias, señor secretario. Leído el proyecto de informe, se pone a consideración de la comisión primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Tiene el uso de la palabra el doctor Jorge Rodríguez Sosa. Caudillo, tiene el... Ya. Con la venia de la comisión, quiero manifestar que en el punto del articulado, de aprobación del articulado, quiero hacerme referencia a este mismo, es decir, al análisis y estudio de ese articulado, para que la comisión tenga bien hacer unas correcciones, o no correcciones, hacer una adición para aclarar de pronto una falencia que tienen algunos puntos que se están aprobando acá. De manera que lo estoy anunciando desde este momento porque como no tengo voto, como las cosas es para mejorar, entonces está en consideración es el informe. Yo quiero que cuando se inicie, presidente, la discusión del articulado, se me dé la palabra. Gracias, presidente. No se preocupe, presidente. Usted en el momento del articulado le damos el uso de la palabra. Usted tiene voz. Bueno, listo. Bueno, espero. Usted tiene voz aquí. Usted propone y nosotros votamos. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera el proyecto de informe leído. Procedo a verificar, señor presidente. Víctor Hugo Mendoza Salem. Apruebo. Votado, sí, señor. Hernando José Padaví Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Votado, sí, señor. Juan Mejía López. Aprobado. Anotado, sí, señor. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous aprueba, señor secretario. Anotado, sí, señor. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Anotado, doctor Mario, sí, señor. Presidente, le informo si aprueban el proyecto de informe. A parir. Gracias, señor secretario. Continúe con la lectura del articulado, por favor. Sí, señor presidente, el articulado es el siguiente. Artículo primero. Autorízase al gobernador del departamento de Bolívar para comprometer vigencias futuras ordinarias, incluyendo la recepción de bienes y servicios en la vigencia fiscal 2021, que se generen como resultado de la ejecución de los contratos celebrados y que se celebren para el desarrollo de los proyectos que a continuación se detallan, imputando el gasto total con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2020-2021 en los porcentajes y cuantías que a continuación se relacionan, incluyendo las respectivas interventorías. Así, tenemos un cuadro que tiene 5 columnas. La primera de ellas corresponde a ítem, la segunda la necesidad contratado,
que requieren vigencia futura para recepción de bienes y o servicios. Valor del proyecto es el tercero. El cuarto, valor financiado con presupuesto vigencia 2020. El quinto, valor financiado con presupuesto vigencia 2021. El primer ítem corresponde a aumentar el nivel de implementación del plan de retorno gradual y progresivo de los establecimientos educativos oficiales con el esquema de la alternancia. Valor del proyecto 13.502.644.428. Valor financiado con presupuesto 2020 13.502.644.428. Valor financiado con presupuesto vigencia 2021 NA. Ítem número 2. Apoyo a la puesta en operación de centros de reclusión transitoria en el departamento de Bolívar. Valor del proyecto 500 millones, valor vigencia 2020 500 millones, vigencia 2021 NA. Ítem número 2, contrato número 686 de 2020, prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada requerido en las instalaciones de la Gobernación de Bolívar en la modalidad de vigilancia con arma, sin arma, canina y medios tecnológicos. Valor del proyecto NA, valor del presupuesto 2020 NA, valor presupuesto 2021 NA. Ítem número 4, contrato 707 de 2020, contratar la prestación del servicio de aseo general y cafetería requerido por las distintas dependencias de la Gobernación de Bolívar. Valor del proyecto NA, presupuesto 2020 NA, presupuesto 2021 NA. Ítem número 5, COVID-19-7371, prestación de servicio para la siembra y cosecha de 250 hectáreas de maíz para la producción de silo como suplemento alimenticio como garantía a los sistemas productivos y contribuir a fortalecer la seguridad alimentaria en el departamento de Bolívar como consecuencia de los efectos económicos adversos generados por la pandemia coronavirus COVID-19. Valor del proyecto NA, presupuesto vigencia 2020 NA, presupuesto vigencia 2021 NA. Ítem número 6, contrato de obra número SI-C 3780 de 2019 y contrato de interventoría número SMA SI-3781 2019, mejoramiento de Jarillón en los tramos críticos entre los corregimientos de Santa Coita y San José de las Martas en el municipio de Bagangué. Valor del proyecto NA, presupuesto 2020 NA, presupuesto 2021 NA. Ítem número 7, contrato de obra número SIC 4130 2019 y contrato de interventoría número CMA SI 01 2020, mejoramiento de la vía terciaria que comunique al municipio de San Jacinto con el corregimiento de Las Palmas en el departamento de Bolívar. Valor del proyecto NA, presupuesto 2020 NA, presupuesto 2021 NA. Ítem número 8, contrato de obra número SIC 4086 de 2019 y contrato de interventoría número CMA SI 01 2020, mejoramiento en concreto rígido de la vía principal del barrio El Rodeo del municipio de Turbaco en el departamento de Bolívar. Presupuesto, valor del proyecto NA, presupuesto 2020 NA, presupuesto 2021 NA. Ítem número 9, contrato de obra número SIC 1675 de 2016 y contrato de interventoría número SMA SI 2931 de 2015, Grupo 1, construcción de 22 centros de desarrollo infantil CDI en municipios del departamento de Bolívar. Primer grupo, construcción y dotación de 10 centros de desarrollo infantil en el municipio del departamento de Bolívar. Construcción y dotación de 10 centros, presupuesto, valor del proyecto NA, presupuesto 2020 NA, presupuesto 2021 NA. Ítem número 10, contrato de obra número SIC-2933
2934 de 2015 y contrato de interventoría número CMA-SI 2933 de 2015. Grupo 2, construcción de 22 centros de desarrollo infantil CDI en los municipios del departamento de Bolívar. Primer grupo, construcción, dotación de 10 centros de desarrollo infantil en municipios del departamento de Bolívar. Presupuesto, valor del proyecto NA, presupuesto 2020 NA, presupuesto 2021 NA. Ítem número 11, contrato de obra número SIC 2933 de 2015 y interventoría de interventoría número CMA SI 2931 de 2015. Grupo 3, construcción de 22 centros de desarrollo infantil CDI en municipios del departamento de Bolívar. Tercer grupo, construcción y dotación de 6 centros de desarrollo infantil en municipios del departamento de Bolívar. Valor del proyecto NA, presupuesto 2020 NA, presupuesto 2021 NA. Ítem número 12, contrato de obra número SIC 4170 de 2018 y contrato de interventoría número CMA SI 1962 de 2012, mejoramiento vía variante vía campaña, municipio de Santa Rosa de Lima, departamento de Bolívar. Valor del proyecto NA, valor presupuesto 2020 NA, presupuesto 2021 NA. Ítem número 13, contrato de obra número SIC 2324 de 2019 y contrato de interventoría número CMA SI 3802 de 2019, construcción de un malecón turístico en el municipio de San Fernando, cabecera municipal en el departamento de Bolívar. Valor del proyecto NA, presupuesto 2020 NA, presupuesto 2021 NA. Ítem número 14, divulgación y fomento de la reactivación económica post-COVID-19 del sector turístico del departamento de Bolívar. Valor del proyecto 285.714.285. Presupuesto 2020 30 millones, paréntesis 15%. Presupuesto 2021 170 millones, paréntesis 85%. Ítem número 15, contrato 877, contrato de servicio de transporte terrestre. Transporte terrestre. Automotor. Un segundito, se me perdió aquí. Contrato de contratación de servicio de transporte terrestre automotor necesario para el desplazamiento de los funcionarios de la Gobernación de Bolívar en cumplimiento de sus funciones misionales. Presupuesto, valor del proyecto NA, presupuesto 2020 NA, presupuesto 2021 NA. Ítem número 16, construcción de infraestructura eléctrica de veredas Carabajal, Danubio, Bálsamo, Emperatriz, Mansigui, Pitamonal, Naranjal, San Alejo y Villamalia, y construcción de infraestructura eléctrica de las veredas de Atonuevo y Santa Elena en el municipio del Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, paréntesis, contrato de obra e interventoría. Cierran paréntesis, interventoría. Valor del proyecto NA, presupuesto 2020 NA, presupuesto 2021 NA. Ítem número 17, convenio 52, aunar esfuerzo para la implementación de acciones para la protección y seguridad de los líderes sociales en riesgo o amenazados en el departamento de Bolívar. Valor del proyecto NA, ¿sí? Presupuesto 2020 NA, presupuesto 2021 NA. Ítem número 18, construcción del alcantarillado sanitario en el corregimiento de Buenavista, municipio de Arenal de Bolívar, contrato de obra e interventoría. Proyecto, valor del proyecto NA, presupuesto 2020 NA, presupuesto 2021 NA. 19, construcción de línea de conducción y redes de distribución de agua potable del corregimiento de Zipacoa, municipio de Villanueva, Bolívar,
contrato de obra e interventoría. Valor del proyecto NA, presupuesto 2020 NA, presupuesto 2021 NA. Ítem número 20, fortalecimiento de la gestión ambiental, inspección, vigilancia y control sanitario en el departamento de Bolívar con códigos BPIN 2020 02 13 0053. Valor del proyecto 300 millones, valor presupuesto 2020 300 millones, presupuesto 2021 0. Ítem número 21, fortalecimiento a la gestión administrativa del programa ampliado de inmunizaciones PAI en los 45 municipios del departamento de Bolívar con código BPIN 2020 02 13 0018, presupuesto, valor del proyecto 400 millones, presupuesto 2020 400 millones, presupuesto 2021 0. Ítem número 22, implementación de una estrategia de fortalecimiento para el apoyo logístico y administrativo al Consejo Territorial de Planeación del departamento de Bolívar. Valor del proyecto 29.668.388, presupuesto 2020 29.668.388, presupuesto 2021 0. Ítem 23, implementación de modelos educativos flexibles pertinentes para mejorar y fortalecer los procesos etnoeducativos en las escuelas del departamento de Bolívar, BPIN 2020 02 13 01 25. Valor del proyecto 43 millones, presupuesto 2020 43 millones, presupuesto 2021 0. Ítem 24, implementación de modelos educativos flexibles pertinentes para mejorar y fortalecer los procesos etnoeducativos en las escuelas del departamento de Bolívar, BPIN 2020 02 13 01 25. Valor del proyecto 427.322.449, presupuesto 2020 427.322.449, presupuesto 2021 0. Ítem número 25, asistencia técnica 2020 a los procesos institucionales en tiempo de COVID-19 con el desarrollo de estrategias pedagógicas que posibiliten las herramientas tecnológicas para asegurar la calidad educativa en el departamento de Bolívar, DPIR 2020 02 13 009 7, valor del proyecto 300 millones, presupuesto 2020 300 millones, presupuesto 2021 0. Artículo segundo, autorízase al gobernador de Bolívar para actualizar y o incorporar los recursos amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal que soporta el proceso de selección contractual en la vigencia 2020, cuya ejecución se terminará en la vigencia fiscal 2021 por la autorización de vigencias futuras de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del decreto, en el inciso segundo del artículo 8 del decreto 483 de 2011. Parágrafo. Los recursos liberados por la operación presupuestal descrita en el presente artículo serán incorporados en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2021 para amparar la vigencia futura correspondiente. Artículo tercero. Esta ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. Leído, señor presidente, el articulado de este proyecto. Presidente. Gracias, señor secretario. Leído el articulado, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Tiene el uso de la palabra el doctor Jorge Rodríguez Sosa. Gracias, presidente. Solo es para que me permita, con la venia de ustedes, hacer unas aclaraciones y se adicione el artículo o el articulado de este proyecto con un parágrafo. Toda vez que, si bien es cierto, de los 26 proyectos que se nos están poniendo a consideración, unos que ya están en ejecución y otros por contratar, pero que desafortunadamente
su ejecución no puede terminar o se prevé que no se puede culminar en esta vigencia, solicitan vigencia futura para recepción de bienes y servicios. Entonces, aun cuando todos están relacionados y tienen sus soportes, hay uno, sin embargo, hay un proyecto, sin embargo, que merece la atención especial de todos nosotros y que es el que está numerado con el número 1, que hace referencia al aumentar el nivel de implementación del plan de retorno gradual y progresivo de los establecimientos educativos oficiales con esquema de alternancia, que va por un valor de 13.502.644.428 pesos. Este proyecto, si bien es cierto, está sustentado con base en la Directiva 17 y en su anexo número 1, mediante la cual se nos dice o se nos certifica de que la Junta Directiva del Fondo de Mitigación de Emergencia le asignó al Departamento de Bolívar la suma de 10.952.218.520 pesos. ¿Cómo es que? Eso está bien en el sentido de la incorporación y de crear el rubro o la apropiación. Es decir, que con esta directiva se cumplen los requisitos que la ley presupuestal o el artículo 81 del decreto 111 del 96, que nos dice que cuando, es decir, se pueden incorporar o adicionar recursos para aumentar los existentes o para digamos, mejorar ya unos debidamente que existen, ya unos existentes, siempre y cuando se tenga clara y precisa la fuente, óigame bien, la fuente de estos recursos en el acto, ya sea en el, por ley o decreto ley por el gobierno, o en el caso nuestro en una ordenanza. Aquí tenemos claro y preciso que esos recursos provienen del Fondo de Emergencia, de Mitigación, que el Ministerio de Educación está liderando un programa de alternancia que necesita implementarlo en todo el territorio de Bolívar a fin de garantizar seguridad, la bioseguridad de 229.000 y más estudiantes, niños y jóvenes estudiantes. Entonces, eso es, de acuerdo a esto, no tendríamos inconveniente de incorporarlos y crear el rubro como la autorización del gasto o apropiación. Pero cuando nos referimos ya cuando nos referimos a las vigencias futuras de recepción de bienes y servicios, lógicamente que habrá que contratar para que puedan haber obligaciones de entrega de bienes y servicios en un futuro. Es ahí el problema. Lógicamente que así por analogía en el derecho administrativo, así como se puede incorporar y crear esta, óigame bien, y que es muy imperativa la directiva administrativa del ministerio, en el sentido de que igualmente se deben tramitar de manera simultánea tanto la incorporación como la contratación con vigencia futura. Lógicamente ellos lo están mirando o lo encajan o le dan el mismo soporte en el sentido que ya existen de manera clara y precisa los recursos, pero nosotros como corporación debemos cuidar, debemos autorizarlo, sí,
los vamos a autorizar, pero debemos dejar una condición. Por ello que yo me voy a permitir pedirle al señor secretario que nos lea la proposición, es un poquito extensa, pero bien sustentada, para que se le agregue al artículo primero de este proyecto de vigencia, de autorización de vigencia futura, un parágrafo, mediante el cual dejemos constancia que solo se le puede dar uso esta autorización para el ítem específico este. Estamos hablando siempre y cuando se apruebe la ordenanza que simultáneamente estamos dándole trámite en la corporación, para que cuando nosotros aprobemos esta, ellos solo tienen que esperar la vigencia de la otra ordenanza y ahí sí pueden dar, y ahí sí tendría vida jurídica, eficacia esta autorización. Entonces, ahí dejamos ese parágrafo con esa condición para que estos recursos o esta contratación con vigencia futura se lleve a cabo en la medida que aprobemos esa adición presupuestal que estamos tramitando adicional simultáneamente en otra ordenanza. Señor secretario, pido a usted que le dé lectura a esa proposición. Gracias. Con la venia del presidente, de luego, obviamente. Perdón, presidente. Venia, pido que el señor secretario lea la proposición. Proceda, secretario. Lea la proposición del doctor Rodríguez. Claro, sí, señor. Claro que sí. Bueno, Cartagena, 9 de diciembre de 2020. Cartagena, 9 de diciembre de 2020. Doctor Juan Mejía, presidente de comisión primera. Cordial saludo. Bueno, proposición. Consideraciones. Mediante el proyecto de ordenanza denominado por medio del cual se otorga al gobernador del departamento de Bolívar autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias con recepción de bienes y o servicios para la vigencia fiscal 2021 y se dictan otras disposiciones. El gobierno departamental presenta a consideración de esta corporación una serie de proyectos contratados y en ejecución a fin que se le autorice la recepción de bienes y servicios en la próxima vigencia y otros por contratar donde pretende la autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias, aportando para ello los soportes necesarios y requeridos para tal proceder. Sin embargo, es de especial atención uno de estos requerimientos, como el señalado proyecto, aumentar el nivel de implementación del plan de retorno gradual y progresivo de los establecimientos educativos oficiales con el esquema de alternancia por valor de 13.502.648.428, que viene siendo financiado por el Fondo de Mitigación de Emergencia FOME a través del Ministerio de Educación Nacional mediante un programa de apoyo para el retorno gradual y progresivo a los esquemas de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en los establecimientos educativos oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Bolívar, a fin de conjurar la crisis sanitaria o impedir la extensión de sus efectos en el territorio nacional, de los cuales ya han sido transferidos y ejecutados la suma de 2.550.428.899 y que han sido adicionados con una partida asignada mediante la Directiva Administrativa número 17 y su anexo por valor de 10.952.218.518.520 y 218.529, los cuales están siendo objeto de incorporación en otro proyecto de ordenanza que se encuentra en trámite ante la Honorable Asamblea Departamental. Que la mencionada Directiva 17 de fecha noviembre 20, 2020 de manera imperativa expresa que los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia asignados a las entidades territoriales certificadas para la vigencia 2020 y 2021 dispuestos para concurrir en la financiación de la implementación de los planes de alternancia educativa en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19 deben incorporarse con oportunidad al presupuesto de la entidad territorial para su ejecución. Y paso seguido expresa que en este sentido deben realizar la incorporación de los recursos en el año 2020 y comprometer los mismos antes del 31 de diciembre de la presente vigencia.
Igualmente, la mencionada Directiva 17 de noviembre de 2020 categóricamente formula que para aumentar la eficiencia en los procesos y aprovechar las economías de escala, una vez aprobada la incorporación de los recursos FOME, el mecanismo de la vigencia futura es un instrumento expedito para dar comienzo en este año de los procesos de contratación encaminadas a contar de manera oportuna con los elementos y condiciones requeridos para la implementación de los planes de alternancia educativa 2020-2021. Para ello debe tramitar en simultánea la autorización de contratar con vigencia futura. Canalizada la directiva mencionada anteriormente, se infiere de ella, el carácter de urgencia para incorporar y comprometer estos recursos en la actual vigencia, a fin de preparar las condiciones que permitan el retorno gradual, progresivo y seguro en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 a la actividad académica presencial bajo el esquema de alternancia. Que en la mencionada directiva se aprecian inexactitudes que son relevantes para considerar la aprobación de esta proposición, como la de adelantar de manera simultánea la incorporación de estos recursos con la autorización de contratar con vigencia futura, toda vez que para adelantar la contratación se requiere previamente la existencia de apropiación presupuestal, la cual, en el caso que nos ocupa, está en trámite para su autorización. Sin embargo, se entiende que por analogía administrativa se pretende que, así como la ley de presupuesto autoriza las modificaciones al presupuesto, cuando se hiciera indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, se pueden abrir créditos adicionales en la medida en que la ley o decreto respectivo, paréntesis, en el caso nuestro, una ordenanza, se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de renta, paréntesis, artículos 79 y 81 del decreto 111 de 1996, cierran paréntesis. Igualmente se pretende con esta directiva que, partiendo de esta premisa legal de la existencia de los recursos y estos definidos para apropiación o para gasto con destinación específica, se pueda utilizar como soporte para la autorización de vigencias futuras de recepción de bienes y servicios en la próxima vigencia, lo cual, si se tiene en cuenta que los recursos son asignados por la Junta de un Fondo de Mitigación de Emergencia, FOME, creado como medida para impedir la extensión de los efectos de la pandemia amparados bajo la figura del estado de excepción de emergencia económica, social y ecológica, paréntesis, decreto 17 del 17 de marzo, cierran paréntesis, de acuerdo al estado de emergencia declarado por el Ministerio de Salud Pública mediante resolución 385 del 12 de marzo de 2020, en donde se estableció que se dispondrán de las operaciones presupuestales necesarias para financiar las diferentes acciones requeridas en el marco de la emergencia sanitaria. Puede ser procedente la autorización de las vigencias futuras solicitadas en el proyecto de ordenanza en discusión. Sin embargo, consideramos que no sobra ni nos excedemos que para la aprobación de este proyecto se adicione un artículo en el sentido que para la viabilidad jurídica o eficacia de esta ordenanza en lo relativo al cumplimiento de los requisitos establecidos para los casos específicos del rubro TIA.2.6.2.1.8.2 recursos FOME-MEN valor 10.952.218.529 del artículo primero, incorporaciones, y 003.6.26.0101, apoyo para el retorno gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en los establecimientos educativos de los municipios no certificados del departamento de Bolívar por valor de 10.952.218.529. Artículo segundo de apropiaciones, estará sometido a la condición que se apruebe mediante ordenanza departamental la mencionada incorporación y creación de la apropiación o rubro, en aras de garantizar la aplicación de los principios de la eficiencia administrativa y de la función pública, de celeridad, economía y oportunidad, más para tener en cuenta que este ente territorial tiene en uso el Sistema Integrado de Información Financiera, SIF,
y el Sistema Unificado de Inversión Pública, que promueve la información presupuestal en ellos contenida como fuente principal de consulta para la toma de decisiones presupuestales que son fuente de garantía en el manejo presupuestal. Por lo anterior se propone adicionar el siguiente artículo que sea... Parágrafo. No sé si te mandé algo, pero esto ya está corregido, parágrafo. Ok, sí señor, acá está como un artículo. Se enumerará en el número... Es más, te comiste una cosa que tengo acá que no... Bueno, continúa. A ver, yo leo el parágrafo, porque de pronto está... Dice parágrafo, el gobierno departamental no podrá hacer uso de la autorización de contratación con vigencia futura establecida en la presente ordenanza para el caso específico del ítem número 1, aumentar el nivel de implementación del plan de retorno gradual y progresivo de los establecimientos educativos oficiales con el esquema de la alternancia por valor de 13.502.644.428 pesos. El artículo primero de esta ordenanza, hasta tanto sea sancionada y cobre vida jurídica la ordenanza departamental por medio del cual se ordena la adición de unos recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2020, se aperturan unos juros y se dictan otras disposiciones que se relaciona con la mencionada incorporación y creación de la apropiación o rubro y que cursa de manera simultánea con esta ordenanza, de conformidad a la directiva 17 del 20 de noviembre del 2020 del Ministerio de Educación Nacional. Firma Jorge Rodríguez Sosa. Secretario. Secretario, listo. Sí. Doctor Abel. Voy atentando hasta lo que... Rodríguez, entonces, reenvíale las correspondencias. Presidente. Tiene el uso de la palabra el doctor Víctor Mendoza. Tiene el uso de la palabra, doctor Víctor. Gracias, presidente. Presidente, era para verificar, doctor Rodríguez, la cifra correspondiente a los recursos del Ministerio de Educación. Usted hablaba de una cifra de 13.000 millones de pesos y lo que corresponde al curso FOMEN son 10.922.200.000. Para dar constancia que la cifra de la directiva es la mencionada, presidente. Sí. A ver, y aclaro ese punto. Una cosa es la adición de 10.000, ya le digo exactamente la cifra, 10.952.218.500 y pico pesos, que es la que se va a incorporar, que está en el proyecto de incorporación o de adición. Y otra cosa es el valor del contrato total, que es de 13.502.644.428 pesos. Es decir, sumado esta cifra de 10.952, se le suman 2.550.425.899 pesos que ya han sido transferidos y que ya están en ejecución. Pero igualmente no van a poder recibir los bienes y servicios este año, sino que todo el bloque se va a entregar el año entrante. ¿Es correcto? Listo, presidente. Entonces, en consideración la proposición presentada por el doctor Jorge Rodríguez Sosa, tiene el uso de la palabra la doctora Sofía. Gracias, señor presidente. Bueno, primero que todo, darle las buenas tardes a los compañeros, a los funcionarios del gobierno departamental y a todas las personas que nos sintonizan. Doctor Rodríguez, es para tener una aclaración en cuanto a la proposición. ¿El parágrafo a cuál artículo se está adicionando? Artículo primero, dice ya ok, se lo leo. Listo. Eso era lo que necesitaba. Al artículo 6. Gracias. Entonces, al artículo primero, el proyecto de ordenanza en estudio. En consideración la proposición presentada por el doctor Jorge Rodríguez Sosa, se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera la proposición presentada por el diputado Jorge Rodríguez Sosa. Don Abel. Señor, procedo a la verificación. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Anotado, sí, señor. Hernando José Padaví Álvarez.
Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Sí, señor, anotado. Juan Mejía López. Aprobado. Sí, señor, anotado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado, señor secretario. Anotado, sí, señor. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Anotado, sí, señor. Presidente, le informo si aprueban la proposición. Gracias, señor secretario. Entonces, se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera el articulado leído. Procedo, señor presidente, a verificar. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Anotado, sí, señor. Hernando José Padagüí Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Anotado, sí, señor. Juan Mejía López. Aprobado. Anotado, sí, señor. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Anotado, sí, señor. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Andrea Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Anotado, sí, señor. Presidente, le informo si lo aprueban. Gracias, señor secretario. Dele lectura al preámbulo. Sí, señor. El preámbulo es el siguiente. La Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley número 111/1996, el artículo 8 de la Ley 819 de 2003 y el Decreto 4836 de 2011 ordena. Leído, señor presidente, el preámbulo. Gracias, señor secretario. Se adopta por constitucional. Dele lectura al título. Sí, señor presidente, el título es el siguiente: por medio de la cual se otorga al gobernador del departamento de Bolívar autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias con recepción de bienes y o servicios para la vigencia fiscal 2021 y se dictan otras disposiciones. Leído el título, señor presidente. Gracias, señor secretario. Leído el título, se pone a consideración de la comisión primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera el título leído. Procedo a verificar, señor presidente. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Sí, señor, anotado. Hernando José Padagüí Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Sí, señor, anotado. Juan Mejía López. Aprobado. Sí, señor, anotado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sí, señor, anotado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado, señor secretario. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Anotado, sí, señor. Presidente, le informo si lo aprueba. Gracias, señor secretario. Desea esta comisión que este informe pase a plenaria para ser leído en segundo debate. Procedo a verificar, señor presidente. Presidente, Tiene el uso de la palabra, doctor Rodríguez Sosa. con la adición propuesta en la aprobación, de acuerdo a la aprobación, es decir, el informe que debe pasar a plenaria debe pasar con las modificaciones realizadas en la discusión de este proyecto. Claro que, doctor Rodríguez, claro que sí, porque si lo aprobamos, ya está aprobado, tiene que pasar con todas las aprobaciones que hicimos ya. Bueno, hay que hacer la claridad, no sobra. Porque vamos a redundar sobre lo mismo, doctor Rodríguez. Bueno, listo. Pasa lista, secretario. Sí, señor, procedo a verificar. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Sí, señor, anotado. Hernando José Padagüí Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Anotado, sí, señor. Juan Mejía López. Aprobado. Sí, señor, anotado. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Anotado, sí, señor. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo.
Aprobado, señor secretario. Anotado, doctor Mario. Sí, señor presidente, si lo aprueban, si desean que pase la plenaria a segundo debate. Gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Sí, señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es el punto número 5, que corresponde al estudio de aprobación del proyecto de informe para segundo debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se otorga, por medio del cual se ordena la adición de unos recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2020, se aperturan unos rubros y se dictan otras disposiciones. Gracias, secretario. ¿Existe proyecto de informe en la secretaría? Sí, señor presidente, el proyecto de informe. Proceda con la lectura, por favor. Sí, señor. Cartagena, 20 de diciembre de 2020. Doctor Juan Mejía López, presidente de Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público. Honorables diputados de Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público. Referencia a proyecto de informe de segundo debate referente al título, preámbulo y articulado del proyecto de ordenanza por medio del cual se ordena la adición de unos recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2020. Se aperturan unos rubros y se dictan otras disposiciones. Señor presidente y honorables diputados, habiendo sido designados por la mesa directiva para estudiar el proyecto de ordenanza de la referencia, muy atentamente presentamos proyecto de informe de comisión para segundo debate de conformidad con lo establecido en el artículo 146 del reglamento de la corporación, cuya sustentación exponemos a continuación. Una vez quedando debidamente definido de manera favorable en primer debate la constitucionalidad, legalidad y conveniencia del proyecto de la referencia y dejando constancia que los anexos radicados por parte de la Administración Departamental hacen parte integral de este proyecto de ordenanza, tanto de la exposición de motivos como de todos y cada uno de los documentos que fueron suministrados a la Secretaría General de esta corporación y repartido a todos los diputados por parte de la doctora de la Rieta, tales como, primero, contrato específico número 216-289, 18 folio, contrato de obra pública SIC 1502 del 9 de mayo de 2017, 14 folio. Tercero, adicional número 6, contrato SIC 1502 del 9 de mayo de 2017, 10 folios. Acta de recibo final del contrato número SIC 1502 del 9 de mayo de 2017, 2 folios. Acta de liquidación bilateral del contrato número SIC 1502 del 9 de mayo de 2017, 7 folios. Certificado del COFI del 19 de octubre de 2020, 2 folios. Séptimo, certificado del director financiero de tesorería y recursos de FONADE, 1 folio. Octavo, adicional el contrato de interventoría de SIC 1609-2017, 10 folios. Noveno, acta de terminación del contrato de interventoría SIC 1609-2017, 2 folios. Décimo, contrato de interventoría número SIC 1609-2017, 11 folios. 11, acta de liquidación del contrato de interventoría número SIC 1609-2017, 7 folios. 12, convenio interadministrativo número 1395-2017 entre Coldeportes y el Departamento de Bolívar, 10 folios. Contrato 2360 de 2018, construcción cancha sintética, Minuto de Dios, 12 folios. 14, adicional del contrato número 2360-2018, construcción de cancha sintética, Minuto de Dios, 5 folios. 15, acta de entrega de la cancha sintética Minuto de Dios del municipio del Carmen de Bolívar, 1 folio. 16, anexo y el formato del CEL, directiva del FOME. 17, certificación del director financiero de tesorería y recursos de la Federación Nacional del Departamento, 4 folios. 18, directiva 17 del 20 de noviembre de 2020, 4 folios. Otro sí, prórroga convenio interadministrativo FND y Departamento de Bolívar, 4 folios. 20, contrato específico 041, 21, contrato número 2310, 22, decreto 493 de 2018, mediante el cual se designa la supervisión del contrato a la Secretaría de Planeación. 23, el decreto número 26 decreto número 26 del 2020, mediante el cual se delegan unas competencias contractuales. 24, acta de liquidación final del 28 de febrero de 2020, en la cual se da constancia que el operador cumplió al 100% cada una de las actividades y obligaciones del objeto contractual, y anexos, 19 folio. 25, informe de en territorio, desplazamiento de contratistas, 75 folios. A continuación se procede a realizar el respectivo estudio y análisis del título, preámbulo y articulado de la iniciativa subsana.
Pronunciamiento sobre el título y preámbulo del proyecto. Con respecto al título se propone realizar un cambio en la terminología por medio del cual, modificándola por la palabra por medio de la cual. Asimismo, se propone corregir la palabra adicción por la palabra adición. Estas modificaciones son con la finalidad de darle mejor claridad al enunciado del proyecto y evitar confusiones, quedando de la siguiente manera: por medio de la cual se ordena la adición de unos recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2020. Se aperturan unos rubros y se dictan otras disposiciones. En cuanto al preámbulo se refiere, se propone adicionar el artículo 345, 352 de la Constitución por tener coherencia, precisión y exactitud respecto al tema que busca regular, quedando de la siguiente manera: en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 300, 345 y 352 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto Ley número 111 de 1996. Con relación al articulado del proyecto de la referencia, se hacen propuestas de modificación en la redacción del artículo primero y segundo, corrigiendo la palabra adicción por la palabra adición, quedando de la siguiente manera: artículo primero, ordénese la creación y adición de los siguientes rubros en el presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2020. Artículo segundo, con fundamento a la adición de recursos realizados en el artículo primero, acredítese en el presupuesto de gasto del Departamento de Bolívar para la vigencia 2020 la suma de 14.525.411.735 pesos con 29 centavos moneda corriente. Sí. Por otro lado, se propone adicionar un nuevo artículo, cuyo tenor literal se expone a renglón seguido. Artículo tercero, facúltese al señor gobernador del Departamento de Bolívar para que, si a bien lo considera, previa verificación y cumplimiento del lleno de los requisitos legales, proceda con el pago de los pasivos exigibles contenidos en esta ordenanza. Cierra comillas. Para finalizar, el artículo tercero presentado por la Administración Departamental en el proyecto de la referencia se corre y pasa a ser el artículo cuarto. Proposición. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, proponemos a esta comisión ponencia positiva en segundo debate al proyecto de informe con la finalidad que pasa a segundo debate en plenaria. Cordialmente, Elkin Benavide Aguas, diputado ponente; Mario del Castillo Montalvo, diputado ponente. Leído, señor presidente, el proyecto de informe. Gracias, señor secretario. Leído el proyecto de informe, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Tiene el uso de la palabra el doctor Jorge Rodríguez. Doctor Rodríguez no tiene sonido. Doctor Rodríguez no tiene... Igualmente, presidente, gracias. Como en el anterior proyecto, pues tengo unas inquietudes y que debemos dejar unas constancias en el articulado. Ahora cuando venga, como no puedo votar en esta clase de informes, para cuando se lea o se ponga en consideración el articulado, quiero que se tenga presente que se adjunte o se adicione un artículo en relación a este proyecto. Doctor Rodríguez, usted sabe que aquí en el articulado pues tiene voz. Bueno, listo. Está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera el proyecto de informe leído. Procedo, señor presidente, a la verificación. Víctor Hugo Mendoza Salem. Apruebo. Votado, sí, señor. Hernando José Padagüí Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo.
Anotado, sí, señor. Juan Mejía López. Aprobado. Sí, señor, anotado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Anotado, sí, señor. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Anotado, doctor Mario, sí, señor. Presidente, le informo si lo aprueba. Buenas tardes. Gracias, señor secretario. Continúe con la lectura del articulado, por favor. Hola. Sí, señor. Procedo a la lectura del articulado. Sí, señor presidente, procedo a la lectura del articulado. Artículo primero, ordénese la creación y adición de los siguientes rubros en el presupuesto de rentas e ingresos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2020. Tenemos entonces un cuadro que corresponde a ingresos, 3 columnas, la primera de ella código, la segunda denominación y la tercera el valor. En la siguiente fila tenemos ingresos totales con su correspondiente código, ingresos corrientes con su correspondiente código, no tributarios con su correspondiente código, transferencias con su correspondiente código, transferencias para inversión con su correspondiente código, del nivel nacional con su correspondiente código, otras transferencias del nivel central para inversión con su correspondiente código, educación con su correspondiente código, recursos FOME-MEN con su correspondiente código por valor de 10.952.218.529. En otros sectores con su correspondiente código, recursos de contratos con FONADE, paréntesis, hoy en territorio con su correspondiente código, por valor de 3.120.377,55. Recursos del convenio con Coldeporte, paréntesis, hoy Ministerio del Deporte, con su correspondiente código, por valor de 341.305.144. Y transferencias para inversión con su correspondiente código, sector público con su correspondiente código, Federación Nacional de Departamentos con su correspondiente código por valor de 28.767.684,74. Artículo segundo, con fundamento a la adición de recursos realizados en el artículo primero, acredítese en el presupuesto de gasto del Departamento de Bolívar para la vigencia 2020 la suma de 14.525.411.735,29. Así, tenemos un cuadro que corresponde a gastos con 3 columnas, la primera de ella código, la tercera denominación y la segunda denominación del rubro, la tercera valor. En la siguiente fila tenemos Secretaría de Hacienda con su correspondiente código, gastos de inversión con su correspondiente código, Federación Nacional de Departamentos con su correspondiente código, Finanzas Públicas y Robustas con su correspondiente código, Generación de Ingresos Propios con su correspondiente código por valor de 28.767.684,74. Cancelación de reserva con su correspondiente código, pasivo exigible con su correspondiente código, recursos, contratos específicos con FONADE, paréntesis, hoy en territorio con su correspondiente código. Seguidamente está pasivo exigible, contrato SIC 1502 del 9 de mayo de 2017, objeto, mejoramiento en pavimento flexible de la vía transversal Montes de María, kilómetro 28, Macayepo, y igual a 4.6 kilómetros, incluye obras complementarias tramo del kilómetro 8 al kilómetro 28 en el departamento de Bolívar, contratista, consorcio transversal, identificado con NIT 901-077-654 con su correspondiente código, por valor de 2.051.629.378,55. Seguidamente tenemos a pasivo exigible 1609 del 15 de junio de 2017, objeto interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica
a las obras del mejoramiento en pavimento flexible de la vía transversal Montes de María, kilómetro 28 Macayepo, igual a 4.6 kilómetros. Incluye obras complementarias tramo del kilómetro 8 al kilómetro 28 en el departamento de Bolívar. Contratista Consorcio Interventores Viales de Bolívar 2017, identificado con NIT 901-085-987-7 con su correspondiente código, por valor de 139.677.941. Seguidamente tenemos pasivo exigible 23 días del 28 de marzo de 2018, objeto, operación y ejecución del proyecto denominado Construcción Participativa de Tecnología Sostenible para la Transformación de Sistemas Agropecuarios de Pequeños Productores de los Montes de María en el departamento de Bolívar, con su correspondiente código. Contratista Corporación para el Desarrollo Social Comunitario, identificado conmigo 800-179-753-9, por valor de 1.011.813.058. En la siguiente fila tenemos Recurso Coldeportes, paréntesis, hoy Ministerio del Deporte, con su correspondiente código. Seguidamente tenemos pasivo exigible SIC 2360-2018, objeto, construcción de una cancha sintética en el barrio Minuto de Dios del municipio del Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar. Contratista Consorcio Minuto de Dios 2018, identificado con NIT 901-192-804-6 con su correspondiente código, por valor de 341.305.144. Seguidamente tenemos Secretaría de Educación con su correspondiente código, luego gastos de inversión con su correspondiente código, luego tenemos recursos, otros aportes o transferencias nacionales FOME con su correspondiente código, luego Bolívar Primero Educa con su correspondiente código, seguidamente Bolívar Primero en Cobertura Educativa con su correspondiente código, y luego apoyo para el retorno gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en los establecimientos educativos de los municipios no certificados del departamento de Bolívar con su correspondiente código, por valor de 10.952.218.529. Luego está el artículo tercero, que es el que propone en el respectivo proyecto de informe, que es el siguiente. Artículo tercero, facúltese al señor gobernador del departamento de Bolívar para que, si a bien lo considere, previa verificación y cumplimiento del lleno de los requisitos legales, proceda con el pago de los pasivos exigibles contenido en esta ordenanza. Luego, el que era el artículo tercero pasa a ser el artículo cuarto y queda de la siguiente manera. Artículo cuarto, la presente ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. Leído, señor presidente, el articulado de este proyecto. Gracias, señor secretario. Leído el articulado, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión, doctor Rodríguez. Tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muy amable usted, como siempre. Igualmente, en el proyecto, como en el proyecto pasado, quiero, pues lógicamente, hacer unas claridades en relación a lo que se está aprobando. Es que, y lo dije y lo hice, o lo expresé, digamos, en la sesión pasada de plenaria que tuvimos el día lunes. Lógicamente que el gobierno está en su derecho de ponernos en consideración, de acuerdo a las iniciativas que pueda tener en relación a las modificaciones del presupuesto, todo lo que bien pueda en cuanto a presupuesto se refiera. En esta ocasión, en este proyecto, por medio del cual se ordena una adición de unos recursos de presupuesto de renta, ingresos y gastos, Departamento de Bolívar de la Agencia Fiscal Domingo, apertura de unos rubros y se dictan otras disposiciones, nos pide que es la creación y adición de unos rubros y recursos para la presente vigencia. Ahí lo relaciona. Entre ellos, lógicamente, unos ya tienen sus recursos, ya están ejecutados o se están ejecutando, pero todos tienen algo en común, que son pasivos exigibles. Pero como lo dije en la sesión anterior, hay que delimitar las competencias del gobierno central y la asamblea departamental. Nosotros, como tal,
a los soportes que nos presenten, lógicamente que son requisitos legales, entramos a hacer la consideración, al estudio del análisis, y si se cumplen, hacemos la incorporación. Es decir, una cuestión meramente mecánica, en el sentido de que si el gobierno departamental nos dice, mire, aquí tenemos unos recursos, están en caja, aquí le estoy certificando la existencia de esos recursos, están transferidos, pero necesitamos incorporarlos al presupuesto. Pero ellos, como no lo pueden hacer por normas de carácter constitucional y legales, eso le corresponde a la Asamblea. Nosotros cumplimos esa función como representantes de la comunidad. Velamos que esos recursos entren a formar parte del presupuesto y que cumplan con su cometido. Pero igualmente aquí nos están pidiendo ya, son pasivos exigibles vigencia expirada, lo que quiere decir que estos proyectos ya en su momento han tenido una ejecución, se ejecutaron de acuerdo a unas vigencias, o en las vigencias que se iniciaron, cuando se suscribieron los contratos y se le dio inicio a esa contratación, y que posteriormente fueron incluidos en una lista de reservas presupuestales, que se vencieron las reservas y fenecieron esas reservas, y que hoy en día se convirtieron en pasivos exigibles. Pues, lógicamente que el Estado no se puede enriquecer y hay que pagar. Pero al pagar, lógicamente nosotros, como ya nos pidieron, nosotros ponemos a disposición en el presupuesto los recursos. De aquí en adelante, el gobierno, previo al pago de esos pasivos exigibles, debe velar por el pleno cumplimiento de los requisitos, es decir, que se cumplan todos los requisitos para ese pago, es decir, que se haya ejecutado el contrato, que se haya liquidado, que haya una alta entrega, en fin, que haya una disponibilidad presupuestal, no ya con el objeto del contrato inicial, sino como pasivo exigible. Entonces, eso lo tiene que verificar es el Ejecutivo, no nosotros que somos la corporación representativa, vemos cómo funciona aprobar esto. Por eso, yo estoy proponiendo que al articulado se le adjunte otro artículo en el sentido de que el gobierno velará por el cumplimiento de los requisitos legales para hacer estos pagos de pasivos exigibles. Es decir, que no es cuestión de nosotros de revisar el expediente que se tiene, de los expedientes que se tienen al respecto de todos estos contratos, porque eso lo adelanta el Ejecutivo, pero nosotros sí podemos incorporar los recursos. De manera que para que el pago del gobierno departamental, de conformidad a su competencia o a sus funciones, previo pago de estos pasivos exigibles, verificará el cumplimiento pleno de los requisitos legales para el efecto. Esa es la proposición, que se agregue ese artículo. Gracias, presidente. Que sería el artículo 3. El uso de la palabra, doctor Elkin Benavides. Gracias, señor presidente. Señor presidente, es que la proposición del doctor Jorge Rodríguez va encaminada a un artículo que ya los ponentes lo estamos haciendo en el informe. Entonces me gustaría pedirle al señor secretario que lea el artículo que proponemos nosotros en el informe, más bien por si el doctor Rodríguez le quiere agregar algo. Entonces se modifica este artículo que nosotros estamos proponiendo en el informe. Secretario, por favor. Doctor Abel. Sí, señor, aquí estoy. Lee el artículo 3, Abel, por favor, que Claro estamos que sí. proponiendo los ponentes. Doctor Rodríguez. Bien. Atenta nota. Sí, señor. Bueno, El oído fino. Señor. el artículo 3 contenido en el informe es el siguiente. Artículo 3, facúltese al señor gobernador del departamento de Bolívar para que, si a bien lo considera, previa verificación y cumplimiento del lleno de los requisitos legales,
proceda con el pago de los pasivos exigibles contenidos en esta ordenanza. Bueno, hay una diferencia. Es decir, la facultad es inherente a la gestión de gobierno. Nosotros no podemos estar facultando lo que está autorizado ya por la ley. Entonces, por eso yo estoy diciendo, y ahí está en la redacción, estoy diciendo, es que el gobierno departamental, de conformidad a sus competencias y funciones, previo pago de estos pasivos exigibles, vigencias expiradas, verificará el cumplimiento pleno de los requisitos legales para el efecto. Es decir, estamos diciendo, queda de su lado verificar si se están cumpliendo los requisitos para que pague. ¿Eso comprende usted? Es correcto, pero nosotros no podemos dar facultades que ya legalmente existen. Esa es gestión pública, gestión administrativa. Gracias, presidente. Entonces, en conclusión, Presidente. Presidente. Entonces, presidente, en ese sentido, con la venia del doctor Jorge Rodríguez, que la proposición consista en modificar el tercer artículo que estamos proponiendo nosotros y no en adicionar otro. Ok. Colóquelo como un parágrafo, doctor. No, es decir, lo que no, el artículo está bien. No está bien porque estamos facultando cuestiones que están ordenadas por la ley. Está arreglado. Doctor Rodríguez, lo que estoy diciendo, el doctor Miguel Cuéter está hablando de un parágrafo. Yo lo que estoy diciendo es que quede como artículo, pero que con la venia suya usted proponga modificar ese tercer artículo que estamos agregando. Bueno, yo le propondría al doctor Elkin Benavides, con la venia del presidente, que dejemos la redactor como en la redacción del artículo tercero como la estoy proponiendo. Es decir, queda explícita. Ok, bueno, correcto. Listo. Ok, entonces someta. Ok, correcto. Entonces, gracias, doctor Rodríguez. No, hay que aprobarla, que quede como está en la proposición. Voy para eso, doctor Rodríguez, cálmese. Tenga tranquilidad, paciencia. Ok. En consideración la proposición presentada por el doctor Jorge Rodríguez Sosa, se avisa que está abierta la discusión. El uso de la palabra Elkin. Presidente, someta a consideración, presidente, el articulado con la modificación hecha por el doctor Jorge Rodríguez Sosa. Y ya enseguida queda aprobado con lo que él dijo. Bueno, listo. Me parece bien y nos ahorramos un paso. Se avisa que está abierta la discusión. Estamos hablando del articulado. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la comisión primera el articulado leído con la proposición presentada por el doctor Jorge, con la modificación presentada por el doctor Jorge Rodríguez Sosa. Procedo, señor presidente, de la verificación. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Anotado, sí, señor. Hernando José Padagüí Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Anotado, sí, señor. Juan Mejía López. Aprobado. Señor, anotado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sí, señor, anotado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Anotado, doctor Mario, sí, señor. Presidente, le informo si aprueban el articulado con las modificaciones. Gracias, señor secretario. Dele lectura el preámbulo. Sí, señor presidente, el preámbulo es el siguiente. El preámbulo ya con la modificación es el siguiente. ¿Qué sería? Sería la Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 300, 345, 352 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto Ley número 111 de 1996 ordena. Leído, señor presidente, el preámbulo. Gracias, señor secretario. Se adopta por constitucional. Dele lectura al título. Sí, señor presidente, el título ya con la modificación propuesta es el siguiente: por medio de la cual se ordena la adición
de unos recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2020, se aperturan unos rubros y se dictan otras disposiciones. Leído, señor presidente, el título. Gracias, señor secretario. Leído el título, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera el título leído. Procedo a verificar, señor presidente. Víctor Hugo Mendoza Salem. Apruebo. Anotado, sí, señor. Hernando José Padagüí Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Anotado, sí, señor. Juan Mejía López. Aprobado. Sí, señor, anotado. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous aprueba, señor secretario. Anotado, doctor Puente, señor. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Anotado, doctor Mario, sí, señor. Presidente, le informo si aprueban el título. Gracias, señor secretario. Desde esta comisión que este informe pase a plenaria para ser leído en segundo debate. Procedo a la verificación, señor presidente. Víctor Hugo Mendoza Salem. Apruebo. Anotado, sí, señor. Hernando José Padagüí Álvarez. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Anotado, sí, señor. Juan Mejía López. Aprobado. Señor, anotado. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous aprueba. Sí, señor, anotado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Anotado, doctor Mario. Sí, señor presidente, le informo si aprueban que pase a ser leído en plenaria en segundo debate. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden la del día. modificación. Sí, señor, la modificación. Sí, señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es el punto número 6, que corresponde a proposiciones y varios. ¿Hay proposiciones en la secretaría? Presidente, no hay ya proposiciones. ¿Hay algún diputado que quiera hacer alguna proposición? Si no, continúe con el orden del día. Señor presidente, le informo que se encuentra agotado el orden del día. Gracias, señor secretario. Agotado el orden del día, le damos las gracias a cada uno de los diputados. Se da por concluida la sesión y continuamos en la plenaria. Que Dios los bendiga. Que Dios nos dé el entendimiento y la sabiduría. Esa sabiduría del doctor Rodríguez. Más o menos.